Bienvenidos, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Es miércoles ya y aquí estamos en Medellín, Ciudad Saludable. Por ahora, los miércoles seguiremos a las 11 de la mañana, pero cuando empiece el nuevo periodo de sesiones del Consejo de Medellín, como nuestros televidentes habituales, tradicionales, saben, nos trasladamos, nos vamos al horario de las 3 de la tarde, solo los miércoles. Hoy tranquilos, el próximo miércoles tranquilos, pero creo que desde el 4 de junio, 4 o 5 de junio, miércoles en las tardes. Les avisamos con tiempo, no se preocupen por eso. Doctora Fanny Isabel, muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien, Felipe, muchas gracias. Buenos días para todos. Qué rico que nos acompañen y que cumplen la cita tan juiciosos todos los días a las 11 de la mañana para hablar de estos temas de salud tan interesantes. Les voy a mencionar el tema, pero Felipe va a seguir con unos avisos parroquiales bien interesantes. Hoy tenemos pediatra invitado, vamos a hablar de una infección que puede ser muy grave, la meningitis. En segundos, todo a propósito de ese tema, pero rico que la doctora les cuente de una vez el tema para que elaboren sus preguntas. 441-2100 es la línea local, 018-041-4099, la nacional. ¿Las redes? Exactamente, para que nos siguen por redes sociales, @saludmedellín en Twitter, Secretaría de Salud Medellín en Facebook, y una invitación muy especial a que nos escriban por el correo electrónico medellínsaludable@telemedellín.tv. Sabemos que el tiempo en televisión es oro y que a veces no alcanzamos a hacer las llamadas y las preguntas del caso. Yo pienso que, por ejemplo, ayer en virus de papiloma de pronto quedaron algunas preguntas en el aire, estoy segura. Con el mayor de los gustos y con muy buena asesoría que tenemos de nuestros especialistas invitados, les podemos responder esas dudas, entonces anímense a escribirnos. Con confianza, escriban tranquilos. Totalmente. Sí quedan muchas dudas porque a propósito del programa de ayer, y gracias por la buena sintonía, Excelente. incluso en la tarde me hicieron preguntas del programa. O sea, uno, nos están viendo y eso obviamente nos alegra. Qué rico que así sea. Y segundo, qué bueno que despertemos el interés. Por eso son los mecanismos de participación. Claro, uno de pronto en la hora entre las 11 y las 12 no alcanza, no le da, se le perdió, no pudo comunicarse, pero ahí está el correo electrónico para que hagan las preguntas. Y la doctora Fanny Isabel, que es la más juiciosa del mundo, ella está pendiente de todo lo que ustedes preguntan. Claro que ¿A usted sí. también le preguntaron cosas del programa de ayer? Exactamente, sí, yo sé que de pronto sobre el esquema, en fin, varias cosas de pronto pudieron quedar no muy claras. Con el mayor de los gustos, bien pueda, escriban con toda tranquilidad, que aquí les vamos a estar respondiendo a tiempo. Usted anunció parroquiales y yo no la defraudo. Parroquiales al comienzo del programa. Ahorita a las 9 de la mañana, el secretario de Salud de Medellín, el doctor Gabriel Jaime Guarina Alzate, y el director del INDER Medellín, INDER Alcaldía de Medellín, David Gómez Mora, presentaron el Día del Desafío. Se acerca el Día del Desafío. Miércoles 28, creo que es miércoles, 28 de mayo. ¿Miércoles o jueves? Entrante semana, 28 de mayo, es el Día del Desafío y Medellín tiene un compromiso desde hace ya varios años con el Día del Desafío. Es una competencia muy bonita entre ciudades del mundo, a ver cuál de estas ciudades, buscando un mejoramiento en la condición de salud, moviliza más personas con actividad física. Ese día la idea es concentrarnos, realizar deportes, actividad física, montar en bicicleta, ir caminando a los trabajos. La ciudad que más motive, que más logre, es la ganadora. Más que una competencia, es una excusa para que hagamos un poco más de actividad física y de esa manera beneficiemos la salud. 28 de mayo. Exacto, una idea excelente. El lema es muévete que el mundo se moverá. Definitivamente aquí insistimos, el sedentarismo, el estar quieto nos enferma totalmente por donde lo miremos. El ejercicio puede ser el centro del universo, nos vamos a sentir muy bien de salud y esta es una oportunidad excelente para aprovechar todos estos espacios maravillosos de nuestra ciudad y ejercitarnos, motivarnos y arrancar los que no han arrancado y continuar los que ya llevan una rutina buena de ejercicio. Ayúdeme también con el segundo parroquial, 7 de junio. Sábado, 10 de la mañana, sobrevivir al cáncer de tiroides, además con un médico especialista en el asunto, por supuesto. Claro que sí, invitado de nosotros en algún programa, para los que les gusta revisar en YouTube nuestros programas, el programa de cáncer de boca, él fue nuestro invitado, el doctor Sergio Fabián Zúñiga, él es cirujano de cabeza y cuello y especializado pues en enfermedades, en cáncer de cabeza y cuello. Estos conversatorios, Felipe, resultan supremamente interesantes. Son muy buenos. Qué bueno que los aprovechen, es el 7 de junio de 10 de la mañana a 11:30 y se va a realizar en el Centro Comercial
especial Los Molinos. Los teléfonos para poder inscribirse, que no tiene ningún costo, y asistir a él es el 345-8464 y también está el 345-8577. Es también organizado por la Clínica y la Fundación Las Américas. Ahí está abierta la invitación para que aprendamos tanto de esta enfermedad. Y les estaremos contando, repitiendo de este evento y contando muchos otros porque queremos avanzar en esta pedagogía, especialmente de la prevención. Ahora sí, meningitis, tema de hoy, el Medellín Ciudad Saludable, y hablamos de meningitis cuando se presenta una inflamación de las meninges. Las meninges, usted me corrige, doctora Fanny Isabel, porque usted es la especialista en estos temas, son esas membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. Y hablamos básicamente de dos tipos, una viral, que es menos conocida, pero menos grave, y una bacteriana, que es bien complicada. Yo creo que en esa nos vamos a concentrar hoy porque tiene incluso altas tasas de mortalidad. Hay que prestar mucha atención. Muy bien, Felipe, no hay nada que corregir porque 4 Felipe con cada 3 vez o 4 está más juicioso y me preocupa porque a este paso nos deja sin trabajo. En realidad el especialista que está invitado hoy es un pediatra porque esta es una enfermedad que es más común en los niños. Como bien lo dijiste, se inflaman generalmente por origen infeccioso las meninges, que son unas telitas que cubren el cerebro, esa es una de sus funciones, protegerlo, y por lo tanto pueden producir entonces unas secuelas devastadoras cuando no es diagnosticada y tratada a tiempo. Tiene un inicio, unos síntomas que al principio pueden ser como muy larvados, que se pueden parecer a una gripa incluso, pero que más adelante se pueden llegar incluso hasta las convulsiones, y de no ser tratada podría tener secuelas neurológicas como la sordera, como alteraciones en la visión, como convulsiones que persisten pues durante toda la vida. Afortunadamente no son muchos los casos, afortunadamente existe la vacuna y nuestra cobertura pues en vacunación, ayer lo mencionábamos, es muy buena, pero hay que estar muy atentos a estos síntomas que se podrían llegar a presentar especialmente en niños menores de 5 años, desde los lactantes hasta los 5 años es la edad más frecuente de infección, y cuando es por virus entonces no es tan agresivo, pero requiere tratamiento, requiere hospitalización, requiere que se manejen los síntomas, que generalmente es un dolor de cabeza muy fuerte, fiebre, pueden tener vómito, una irritabilidad porque los niños difícilmente manifiestan que tienen, disminución del apetito, y son síntomas que se presentan agudamente, en ocasiones incluso erupción en la piel. La que es de origen bacteriana es más agresiva, esa sí requiere entonces un tratamiento antibiótico y un diagnóstico también oportuno. Esa sintonía, similitud con los signos y síntomas de un resfriado común que usted citaba, doctora Fanny Isabel, es la que está generando enormes complicaciones para que los pacientes y las familias acudan tempranamente, rápidamente al médico, y de esa manera se pueda diagnosticar e iniciar un tratamiento que se cumple con base en antibióticos. Ahora, la doctora Fanny Isabel habló del punto central de este programa hoy, es la prevención, la vacunación. Decía, y ayer lo revisamos con el director nacional de vacunación del Ministerio de Salud, que tenemos unas buenas cifras en esa cobertura, pero insistimos en el programa que el mecanismo de prevención, el más importante, es la vacunación, y de eso, por supuesto, hablamos hoy e insistimos hoy en Medellín Ciudad Saludable. Veamos el informe para entender un poco más de meningitis. Perfecto. Retomamos con la introducción y saludamos a nuestro médico pediatra invitado. Las meninges son membranas que recubren el sistema nervioso y se encargan de evitar la entrada de microorganismos. Además, generan el líquido cefalorraquídeo que protege la médula espinal y el cerebro de golpes o daños causados por infecciones. Pero cuando virus y bacterias consiguen llegar a las meninges, se produce una inflamación de estas, y es allí cuando aparece la meningitis, una de las enfermedades más peligrosas en los niños porque puede dejar grandes secuelas e incluso poner en peligro la vida. La meningitis se puede dar por varias situaciones, entre ellas se encuentran una lesión en la cabeza, el contagio a través de otro niño o una infección en otra parte del cuerpo, que en los menores se puede extender rápidamente hacia el cerebro porque su sistema inmunológico no está del todo desarrollado y son más vulnerables a las infecciones. Algunos de los síntomas de la meningitis infantil son fiebre, dolores musculares y el rechazo a la alimentación.
Aunque la meningitis es una enfermedad grave, existen dos tipos, una mucho más agresiva que la otra. Está entonces la meningitis vírica, que es causada por la varicela, la gripe, el herpes o el sarampión, y la meningitis bacteriana, causada por bacterias como el meningococo y el neumococo. Para prevenir la meningitis es muy importante que los niños sean vacunados en cada una de sus etapas de crecimiento. Enseñarles los hábitos de salud, como el lavado de manos, también es imprescindible, porque el toser o estornudar es una de las formas de transmisión más frecuentes de esta enfermedad. Y ahí teníamos una introducción resumida pero completa, y es que los gérmenes de pronto más comunes está uno que llamamos el neumococo y el meningococo, que también presentan enfermedades como la otitis, la sinusitis, la faringitis o la neumonía en estas edades que les acabo de mencionar, desde los mesecitos hasta los 5 años. Entonces, aquellos niños que no tienen una buena inmunidad, un buen sistema de defensas, o sea, los niños desnutridos, quienes no han recibido una buena alimentación materna, quienes están expuestos también a ciertas condiciones ambientales, tienen más predisposición a sufrir la enfermedad. En adultos, que no es tan frecuente, se puede presentar entonces más en aquellas personas que padecen enfermedades autoinmunes y que toman esteroides como la artritis reumatoidea, en fin, las enfermedades reumatoideas, o en personas que padecen el SIDA, en alcohólicos que consumen mucho licor o que consumen drogas, mayores de 60 años y, muy importante también, pacientes diabéticos o con insuficiencia renal. Hoy, por supuesto, y por lo que explicaba la doctora Fanny Isabel, nos concentramos mucho en los niños. El invitado es médico pediatra porque el 50 o tal vez un poco más del 50% de los casos se presenta en niños menores de 5 años, pero también se da en adultos mayores. Entonces, la información será muy útil para todos. Ya incluso tenemos por ahí llamada. Liliana, le pedimos que nos espere unos segundos. Primero vamos a saludar a nuestro invitado y considerar que este contagio es de persona a persona. La tos, el estornudo, los besos incluso, el compartir los utensilios para comer, los pocillos, las tazas, los cubiertos. Claro. Es un mecanismo de transmisión de la bacteria. Exacto, porque en las goticas de moco y de saliva sí están entonces los microorganismos. Vamos a recordar ahí también y hacer énfasis en lo del lavado de manos, que lo hemos hablado mucho en este último mes, y gracias por recordarme las partes tan importantes que hay que mencionar al principio. Pero, con gusto, doctora. 441-2100, 018 4140 99. Vamos donde el doctor Betancourt, que ya está con nosotros. Es el doctor José Alberto Betancourt. Doctor Betancourt, ¿qué más, hombre? Bienvenido. Buenos días, ¿cómo está? Médico, pediatra, les contábamos. ¿Cómo van las cosas, doctor Betancourt? Muy bien, hombre. ¿Ustedes qué han hecho? Ya usted, doctor Aramburu, pues, porque usted ya sabe, sabe mucho de eso. ¿Qué opina, doctor? Está muy bien. Vea, una curiosidad, doctor Betancourt, lo veo vestido de negro. ¿Se sumó al luto nacional por lo de los niños de Sí, estamos de la todos costa? Los pediatras, la Sociedad Colombiana de Pediatría hoy hizo un llamado para los niños que fallecieron por la guerrilla, los ataques de la guerrilla hace como 20 días, un mes, y porque los niños no deben de estar en el conflicto armado. Eso es muy claro. Y además por estos niños que murieron en este trágico accidente de fundación en el departamento de Magdalena. Meningitis, se presentan todavía muchos casos, cada vez son menos. ¿Cómo estamos en nuestro contexto local, regional? Mira, en nuestro medio todavía se presenta mucho la meningitis. Y dependiendo de los sitios o, por ejemplo, los hospitales, en el Hospital General hay mucha incidencia de meningitis, porque allá llegan niños desnutridos, con más predisposición a las infecciones. Tal vez la única anotación que yo tendría que hacerle a ustedes, que hicieron un excelente resumen, es que nuevamente está apareciendo la tuberculosis. Y la tuberculosis es una enfermedad muy importante que causa meningitis en niños, ¿sí? Es lo único. Y de pronto otras cosas es que definitivamente la vacunación ha frenado muchísimo la incidencia de meningitis en todo el mundo ha frenado muchísimo eso. Te cuento, existe la vacuna contra el meningococo, ¿sí? Existe la vacuna contra el neumococo, que hay varios tipos, pues, y el gobierno cubre mal que bien la vacunación hasta los 6 meses, 2 meses, 4 meses, y de ahí en adelante el personal, pues los pacientes tienen que hacerse vacunar
por cuenta propia, ¿sí me entiendes? Pero es un buen cubrimiento que se ha hecho. El gobierno creo que está haciendo grandes esfuerzos para aumentar esa vacunación, pero creo que le falta. Estamos bien y la meningitis de verdad que se ha disminuido en todo el mundo, pero es una enfermedad en niños catastrófica, en niños muy catastrófica porque hay una alta incidencia de secuelas, quedan muy enfermos, quedan con muchos problemas de aprendizaje, de audición, como tú lo decías ahora. Sí, eso es cierto. Muy bien, doctor. Démosle paso a nuestra primera televidente que llamó desde la introducción. Liliana Giraldo nos llama desde Buenos Aires. Buenos días, Liliana, ¿cómo te va? Bien, ustedes. Muy bien, muchas gracias. Felicitaciones por el programa. Mi llamada es para una pregunta. Lo que pasa es que yo tengo una hija que tiene 24 años y nunca ha sido vacunada contra la meningitis. Si es necesario que se vacune, como para que esté prevenida para la vejez o algo así. Muy bien, Liliana, qué bueno, pues y también que esté pendiente como de tener, Claro. sí, de que no falte nada pues en ese carnet de vacunación. Muy importante porque se tiene que hacer vacunar incluso los adultos. Hay vacunas para personal adultos. La vacuna que cubre neumococo tiene cubrimiento en adultos, no solamente se tienen que vacunar los niños. Un adulto que nunca ha sido vacunado tiene que ir a su EPS o a la dirección local de salud, donde sea, para hacerse vacunar. ¿Por qué? Porque esquemas incompletos de vacunación tienen que hacerse completar, sea con una dosis o con una dosis adicional más adelante. Incluso personas en todas las edades, ancianos, personas en edad reproductiva, tienen que hacerse un esquema completo de vacunación y tiene que ir a su EPS. Esas vacunas que usted nos está contando y las que nos citó hace un ratico están incluidas en el plan Algunas obligatorio. sí, algunas no, pero por ejemplo una persona que tiene 25 años, creo que fue que dijo 24 años, debe hacerse poner las vacunas que normalmente debe tener una mujer, que las cubre el PAI, el Programa Amplio de Inmunizaciones, que es la tosferina y la difteria, ¿sí? Tiene que hacerse poner el tétanos, ¿sí? Y tiene que hacerse poner unas vacunas especiales para esa edad, ¿sí? No son las mismas vacunas que le colocamos a nuestros bebés, son otras vacunas, pero hay que hacérselas poner. Doctor Betancourt, yo lo cité, la doctora Fanny Isabel lo explicó, pero quiero retomar el asunto de los tipos, la viral y la bacteriana. ¿Diferencias, coincidencias en tratamientos, en prevención? Sí, muchas. Generalmente lo que decía la doctora es totalmente cierto. Las vacunas, o mejor dicho, las enfermedades virales no tienen cubrimiento con vacunas, ¿sí? Las enfermedades bacterianas, que son las más graves, que dejan secuelas, tienen cubrimiento con algunas vacunas, no todas. Por ejemplo, si a mí me da una infección por un germen que se llama estafilo, es que yo quiero que entiendan, las vacunas cubren contra ciertos gérmenes que producen meningitis. La meningitis es una enfermedad que puede ser producida por cualquier bacteria o por cualquier virus, ¿sí? Entonces, la meningitis por neumococo y por meningococo, que son las más comunes, digámoslo así, ¿sí? Están con cubrimiento con vacunas. Hay otras clases de vacunas, hay otras clases de meningitis, por ejemplo, un niño que se golpea el cerebro, hace un trauma, ese niño puede sufrir, tú lo dijiste ahorita empezando el programa, ese niño puede hacer una meningitis y generalmente hacen una meningitis por un germen que se llama Staphylococcus aureus. Ese Staphylococcus aureus no tenemos vacuna, pero no suponemos cuando ese paciente llega a un hospital o a una clínica que si está con cefalea, con fiebre, con vómito, lo primero que debemos sospechar en ese paciente es una meningitis y debemos intentar hacerle el diagnóstico. ¿Cómo se hace un diagnóstico de una meningitis con la sospecha clínica? ¿Sí? Y hay que hacerle una cosa que se llama una punción lumbar, sacarle ese líquido que hay en la médula espinal que da toda la vuelta por el cerebro, mandarlo a estudiar y ahí nos dice si tiene o no tiene una meningitis. Perfecto, doctor, qué bueno que nuestros televidentes están tan activos. Desde Amagá nos está llamando Mercedes González. Bienvenida, Mercedes. Buenos días para todos, para participar en el programa. Y mi pregunta es, ¿qué tan cierto es que hay una bacteria que llama criptococo, que una sobrina
de mi esposo murió hace 12 años en el Hospital General, y entonces la médica dijo que era por una bacteria llamada criptococo y que era producida por las heces del palomo. Entonces, bueno, quedamos muy inquietos, nunca buscamos aclaración de nada. Y otro esposo de mi sobrina también tuvo una meningitis de hace como 2 años, pero fue viral. Y el médico le dijo, no, eso es de tanto usar usted gorra en el trabajo, porque usted tiene que dejar ventilar esa cabeza, porque los vasos sanguíneos se le irritan y que no sé qué. Entonces, bueno, yo quisiera la respuesta, a ver qué cierto hay. Muchas gracias, les agradezco mucho y espero, voy a estar pendiente de la respuesta. Muy amables. A usted, doña Mercedes, para participar, y precisamente para eso estamos acá y para eso traemos los mejores especialistas de la ciudad, para que nos ayuden a resolver esas dudas. Lo que le pasó a la persona adulta, a la sobrina, pues que se murió o que falleció por un criptococo, eso es muy raro y es muy difícil de diagnosticar. Es un germen que se llama Cryptococcus neoformans y que en algunos casos, y es cierto lo que le dijeron, pues en algunos casos esas bacterias, hongos pueden producir meningitis, pero eso tiene que haber varias condiciones. Primero, que el paciente que le da eso tenga algún problema inmunológico, ¿sí? Esa es la primera condición. ¿Por qué? Porque eso no a todo el mundo le da, y le da a pacientes muy raros, con cáncer, con inmunosupresión, con alguna cosa. Y si era un paciente adulto, muchísimo más, ¿sí? Y las infecciones del sistema nervioso central, las meningitis virales, no dan por usar gorras, no dan por absolutamente nada de esas cosas. Lo que la doctora dijo desde el principio es muy claro. Yo me tengo que lavar las manos, aquí van las infecciones. El 60 al 80% de todas las infecciones son transportadas por la mano. La Organización Mundial de la Salud dice que el 80%. El 80%, y nosotros no debemos lavar las manos cuando vamos a comer, cuando vamos a hacer alguna cosa, después de tocar algo contaminado, después de hacer muchas cosas, nos debemos lavar las manos. Incluso lo que se aconseja hoy en día es que nosotros, antes y después de saludar a algunas personas, nos debemos asear las manos. Muy bien, doctor. Esto de que las meningitis virales pueden ser muy larvadas, no pueden tener mucha sintomatología y se podrían confundir con una gripa, y que de pronto algún porcentaje de la población haya tenido meningitis viral y ni siquiera lo haya percibido, ¿es así de cierto? Es cierto. Incluso hace varios años, en la Sociedad de Cuidado Intensivo Americana sacó unos criterios, donde eran los criterios de Rochester, se llaman así, y decía, si yo tengo cefalea, si yo tengo un paciente pediátrico con dolor de cabeza, con vómito, con fiebre, y si tengo alguien en la familia o alguien cercano que está con un cuadro catarral, con un cuadro gripal, con moquitos, con alguna cosa muy simple, muy banal, a ese paciente debemos sospecharle meningitis, y meningitis de origen viral. Lo que sí es muy claro es que en un alto porcentaje las meningitis virales son autolimitadas y son bien y se recuperan bien, sí, y les va muy bien y no tienen ningún problema y se van para la casa. Incluso les da un poquito de dolor de cabeza, vomitan, fiebre, 2-3 días se recuperan y se van para la casa, no pasa absolutamente nada. Otros, que son los que terminan hospitalizados, son los que terminan muy enfermos, pero son muy raros. La mayoría de las infecciones o de las meningitis virales son autolimitadas, son benignas y se recuperan solos. Y lo más importante es que no dejan secuelas. Qué bueno. Bueno, los invitamos a ver un pequeño corte institucional, pero no se nos pierdan del televisor, el tema está muy interesante y seguimos hablando de meningitis con el pediatra José Betancourt.
Maestros por la Vida. Chumbi. Esta semana en Maestros para la Vida. Bueno, y a Brúa le vamos a enseñar enseguida que es taekwondo. Un maestro que lleva 40 años formando personas por medio de las artes marciales. Esta es la torre de Hanoi. Y jugando, un profe logra que otros hablen su mismo idioma, el de los números y el asombro. Conoce sus historias, Maestros para la Vida. Personas y ejemplos inolvidables. Ley de formación matemática. Aquí estamos entretenidos en esta mañana hablando de meningitis, las líneas, las redes, el correo electrónico disponible para ustedes. El doctor Betancur es pediatra, nos acompaña, resuelve las inquietudes nuestras, pero también las consultas y preguntas que ustedes tienen. A propósito de redes, vamos a Twitter, @saludmedellín, porque hay notificaciones de lo que les contamos al comienzo. Mire, Freddy Holguín publica rueda de prensa, Día del Desafío, que será el miércoles, el 28 de mayo. Y ahí ven ustedes en la fotografía al secretario de Salud, al doctor Guarín, Gabriel Jaime Guarín Alzate, y al director del INDER, David Mora. Medellín se le apunta al desafío. El INDER también publica a propósito del tema. Participemos juntos en el Día del Desafío el miércoles 28 de mayo. Esto es Twitter. En Facebook tenemos unas publicaciones recientes, por ejemplo esta que ven aquí sobre la franja izquierda. Hoy los alumnos de la institución educativa Seguros Bolívar viven la experiencia interactiva en salud que ofrece la unidad móvil de salud sexual y reproductiva y también la unidad de salud mental. Abajo está la programación. Si ahorita puedo les comparto un poquito, mírenla aquí, dónde están esta semana las unidades móviles, y aquí a la derecha les recuerdo el concurso fotográfico La magia de las unidades móviles está en ti. Si usted va a visitar las unidades móviles, tómese una fotografía, muestre en esa fotografía la experiencia y compártala en este proyecto. Si es una de las fotografías ganadoras, primero o segundo lugar, incluso esa fotografía va a ser parte de la publicidad del proyecto. Ahora también les detallo. Pero si desean más información, Facebook, Secretaría de Salud Medellín, esa es nuestra página en Facebook. Sí, señor. Le contaba al doctor Betancur que tenemos una pregunta interna. Doña Luz nos llama y nos dice, una persona que sufrió meningitis en su niñez puede repetir esta patología cuando esté adulto. Claro que sí, puede volverle a dar meningitis. A uno le pueden dar 3 meningitis en la vida o 3 meningitis virales. Pues muy de malas el que le dé una meningitis bacteriana cuando está niño y le dé por allá otra cuando está grande. Sí, es raro, pero si a mí me da una infección viral y me da meningitis, no estoy exento que me pueda dar más adelante en mi vida. Eso puede repetir las veces que quiera. Doctor Betancur, decíamos desde el comienzo, nos focalizamos un poquito en los niños menores de 5 años porque las estadísticas son muy claras frente a la presencia de la meningitis, pero adultos y adultos mayores también están en riesgo. Claro, todos están en riesgo de sufrir meningitis, y más las personas que no han sido vacunadas. Muy bien, ahí está la invitación a revisar entonces el carnet de vacunación y ponernos al día. Desde Buenos Aires nos llama Jonathan Caicedo. Buenos días, Jonathan. Buenos días. ¿Cómo te va? Bien, gracias. Qué bueno. Te escuchamos. La pregunta es para el doctor. Yo tuve meningitis
el año pasado estuve hospitalizado 19 días en un hospital de acá de Medellín. Resulta pues que después de la alta médica me he venido sintiendo pues con el mismo dolor de cabeza. Mi pregunta es ¿acaso es que eso vuelve a repetir, por un lado? Y otra pregunta es que si en caso de hospitalización, ¿cuáles son los exámenes que primero se hacen? Porque a mí me la detectaron muy tarde. Muy bien, Jonathan, muchas gracias por participar y qué bueno porque por ahí nos vas encaminando hacia la parte del diagnóstico también. Claro, claro que sí. Mira, lo más importante es que vos debes de estar en control constante con tu médico tratante. Sí, si fuera un hospital debes de ir a la EPS para que te controlen y te hagan un seguimiento. Es muy claro que la meningitis, ya sea viral o bacteriana, queda con algunos problemas durante mucho tiempo. Uno de esos es la cefalea o el dolor de cabeza que queda después de traumas, de infecciones inflamatorias allá en esas meninges. Eso queda mucho tiempo. Incluso se dice que se puede durar hasta 6 meses a 1 año. Pero lo más importante es que vos debes seguir el control con tu médico. ¿Por qué? Porque puedes tener alguna cosa que no se haya detectado, te deben hacer exámenes especializados como una resonancia de cráneo o del cerebro para descartar que tengas alguna malformación vascular, algún problema que te esté causando ese dolor de cabeza. Muy bien, doctor. Usted nos mencionó algunos factores de riesgo, pues algunos vulnerabilidad pues en algunos niños para que sufran meningitis, pero ¿cuáles son esos niños que más debemos cuidar, de los que más debemos estar pendientes y los bebés porque pueden tener más factibilidad de sufrirla? Muy importante, esa es una pregunta que no debe faltar en un panel. ¿Quiénes están en riesgo, más riesgo de sufrir meningitis? Los primeros son los niños menores de 3 meses, que no han desarrollado la inmunidad y que esos pacientes son más susceptibles de infecciones. Esos son los primeros. Los segundos, los que tienen algún problema de base, por ejemplo, ¿qué pacientes están en más riesgo de sufrir infecciones? Los niños que tienen cardiopatías, que tienen, por ejemplo, un problema en el corazón, que tienen, por ejemplo, problemas congénitos en los pulmones, que tienen algún defecto o algún problema neurológico, porque hay niños que necesitamos repararle problemas neurológicos, esos están en defecto. Y los niños que tienen algún déficit inmunológico, que a veces es difícil de detectarlos, pero hoy en nuestro medio se puede enviar a un sitio de inmunología, a un departamento de inmunología como lo tiene el Hospital San Vicente, donde estudian todos los pacientes con problemas o con posibles problemas inmunológicos, ¿sí? Y los pacientes que por alguna situación le sacaron el vaso y esos pacientes no han sido vacunados. A esos pacientes que le sacan el vaso, sea por algún motivo, por alguna enfermedad de base cualquiera que sea o por trauma que le tuvieron que sacar el vaso, esos pacientes deben de tener inmunidad contra el neumococo específicamente. Doctor Betancur, hablemos un poquito del esquema de vacunación. Incluso en el programa de ayer, cuando hablábamos del virus del papiloma humano, conversábamos con el director de vacunación del Ministerio de Salud, cómo se había modificado el esquema, que era primero 6, a los 0, a los 6, a los 2 y a los 6. Y luego ahora es a los 0, a los 2 y a los 5 años. En este esquema, las dosis que se están suministrando por el PAI colombiano son suficientes, los tiempos son esos, ¿se requiere algo más? Mira, es muy interesante esa pregunta. Cuando yo nazco, a mí me colocan 2 vacunas. 2 vacunas que no tienen nada que ver, digámoslo así, que no tienen nada que ver específicamente contra la meningitis. Van a colocar hepatitis B, ¿sí? Y una vacuna que es la BCG, que es la vacuna para cubrir la tuberculosis. Listo, al nacimiento, ¿sí? Posteriormente, a los 2 meses, empieza el esquema de vacunación del PAI, donde están todas las vacunas, lo que es DPT, tosferina, ahí están todas las vacunas, y colocan una vacuna que es contra el neumococo, ¿sí? Es muy importante que la gente sepa por qué, porque la vacunación contra el neumococo del gobierno solamente coloca 2 dosis, 2 dosis nomás. Eso hace que mi infección
contra el neumococo esté cubierta el primer año de vida, ¿sí? Pero yo le tengo que colocar otro refuerzo a los 6 meses por cuenta propia, porque el gobierno no está cubriendo eso, ¿sí? Y le tengo que colocar probablemente un refuerzo a los 18 meses. Pero lo que sí es muy claro es que la vacuna, que es muy importante, 2, 4 y 6, la debemos colocar completa y le tenemos que colocar un refuerzo a los 18 meses. Muy bien. Qué pena, doctor, pero ese refuerzo, porque yo sé que esa es una de las preguntas frecuentes, es muy costoso, se consigue pues en todos los sitios de... Pues sí es costoso, pero si yo quiero tener un bebé sano, lo debo vacunar. Sí, es como decir, ¿cuánto me vale una vacuna contra el neumococo? Vale 100.000, 200.000, lo que valga, pero todas las entidades están dispuestas a colocarlas, las EPS, incluso hay planes de financiación para colocar eso, pues yo no conozco muy bien los planes, pero algunas entidades, las cajas de compensación lo pueden hacer y de hecho lo hacen y le facilitan planes económicos para esa vacunación. No podemos dejar los niños sin esas vacunas. Sin ese refuerzo, ¿nuestros niños están desprotegidos? Sin ese refuerzo, digamos que sí, los niños están desprotegidos. El de los 15 meses. Ahí tenemos un problema porque seguramente por la situación económica y por desconocimiento muchos no hacemos aplicar ese refuerzo tan importante. Exactamente. Sí, bueno, seguimos entonces con Robledo. Natalia Restrepo nos llama desde allá. Buenos días, Natalia. Hola, buenos días. Tengo una pregunta. Tengo una niña de 3 años y no le he colocado la meningococo. No le he colocado ninguna. Y tengo una niña de 11 años que solo le coloqué una dosis. Entonces mi pregunta es, ¿todavía estoy a tiempo de colocarle vacunas a las dos? A la que me faltó la otra dosis y a la que no le he colocado. Claro, todavía estás a tiempo de colocarle. Se las puede colocar. El meningococo en nuestro medio, en Colombia, está teóricamente con una incidencia muy baja, pues no hay meningococo, pero usted debe colocarle la vacuna del meningococo, que es una bacteria, sí, que se llama Neisseria meningitidis, y debes colocársela. ¿Por qué? Porque esa es una causa muy importante de meningitis en niños, descrita en todo el mundo, y que la vacunación protege contra esa infección. Entonces yo prefiero colocársela a mi bebé, tenga 3 años, porque la vacuna va desde los 9 meses en adelante. Sí, es mejor colocársela y que esa vacuna lo proteja a largo plazo con una posible infección. ¿Ese es del PAI, del programa ampliado? No es del PAI, esa no es del PAI, porque se sale de la edad y como tiene un esquema de vacunación incompleto, no se la colocaba a la niña que ya está grande, pero debía colocársela por cuenta de ella. No es muy costosa, pero debe colocársela. Y eso cubre esa infección específica. Es una meningitis con un germen que se llama meningococo y ese meningococo puede causarle una infección. Si me causa una infección, con toda seguridad, tu niña de 3 años le va a dejar problemas y le va a dejar secuelas, al menos de aprendizaje de largo plazo. Entonces, es mejor vacunarla. La mejor inversión, sin duda. Esa es la mejor inversión. Definitivamente, y una invitación también entonces a mantener el esquema completo y a no olvidar las fechas exactas en que hay que vacunar. Ahora vamos a escuchar a nuestros a nuestros ciudadanos. Cuando hacemos ese sondeo y salimos a las calles y les preguntamos sobre estos temas, vamos a ver qué tanto saben de meningitis. Les preguntamos qué es la meningitis específicamente. La meningitis es una enfermedad que le da prácticamente a los bebés. Para eso deben de estar vacunados y da en la parte ósea, empieza a dar y en el cuerpo, deteriora el cuerpo de los bebés. Por lo tanto, hay que estar pendiente de las vacunas. Sé que es una enfermedad, pero no sé cómo curarla. No sé, una enfermedad neurológica del cerebro, que le da a los niños cuando tienen de 1 a 5 años. ¿Qué es la meningitis? Eso es relacionado con la garganta. Sí. No sé. No sé que es una enfermedad, doy por entendido que es una enfermedad, pero de ahí pues en este instante mi niña no, me cogí aquí en shock. No sé qué es la meningitis. Que es una enfermedad que le da a uno en la garganta
Pues yo he oído comentar que la meningitis es aquí algo relacionado con la respiración, ¿no? Es una inflamación del cerebro. Es una enfermedad mental, producida por una inflamación en el cerebro. Hora, doctor Betancourt, de comentar las respuestas de los ciudadanos, enfocados, desenfocados, ¿cómo los vio? Muy desenfocados, muy poquitas personas le dieron a que era una inflamación del cerebro, pues básicamente. En estas se corcharon. Sí. En esas, y una que entró en shock, no tienen ni idea, pues, pero es un tema, pienso que es eminentemente médico, porque nadie conoce ni la anatomía, ni dónde queda eso, claro. Absolutamente, entonces eso es desconocimiento, para eso estamos aquí. Entendible, exactamente, eso iba a decir, por eso hacemos estos programas, porque claro, necesitamos hacer pedagogía en estos temas de salud y especialmente prevención. Por eso es que existe Medellín Ciudad Saludable, para que aprendamos un poco más. Exactamente. Doctor, cuando se presentan esas infecciones severas, ejemplo sinusitis, ejemplo infecciones, celulitis faciales, hay una alta probabilidad entonces también de que llegue hasta las meninges. Claro que sí, la sinusitis es una enfermedad, una infección, digámoslo así, de los senos paranasales, y todo esto que nadie tiene que conocerlo, pero los médicos sí sabemos que todo el drenaje de las venas va una parte hacia la parte posterior en el cerebro y pueden hacer como trombosis o irse émbolos sépticos. Émbolos sépticos son pedacitos de infección que se van hacia adentro del cerebro y pueden producir meningitis, y por contigüidad también pueden irritar las meninges y pueden producir meningitis. Eso es cierto, y es una de las cosas o uno de los mecanismos de entrada de las infecciones. Hace mucho tiempo, cuando no existía la vacuna contra el Haemophilus influenza, sí, una de las formas de entrada del Haemophilus influenza que producía una meningitis y que producía secuelas, porque los primeros estudios en la literatura médica fueron con el Haemophilus influenza, hicieron infecciones cuando entraban por la boca y producían una epiglotitis o una faringitis y entraban y producían meningitis. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Cualquier infección respiratoria puede hacer como metástasis o irse por siembras hacia el cerebro. Escuchemos a Melba Henao, ella está en el municipio de Itagüí. Hola, Melba. Pues hola, Melba. Hola, Melba. Melba, buenos días. Muy buenos días. Bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, gracias. La escuchamos. Bueno, primero felicitarlos por el programa. Gracias. Y yo le quiero hacer una pregunta. Lo que pasa es que yo, la niña mía a los 2 años y medio, ella le dio meningitis viral 2 veces y estuvo en la Clínica Las Américas y la tuvieron que operar del cerebro porque estaba botando líquido cefalorraquídeo. La cuestión es, por ejemplo, ella tiene 16 años ya. En este momento, ¿qué secuelas podía traer eso o si eso ya está totalmente curado? Gracias, Melba, por participar. Melba, si ya tu hija tiene 16 años, no tiene problemas de aprendizaje, de audición, ya los problemas que pasaron inicialmente, ya eso se mejoró, ya tu hija hizo una rehabilitación, se mejoró, y mira lo que tú me dices, hizo una meningitis viral o hizo 2 meningitis virales, que lo que hemos dicho aquí en el programa es que generalmente no dejan secuelas, no tienen problemas a largo plazo, entonces esos pacientes se recuperan, ya tiene 16 años, ya quédate tranquila, y si tiene todo el esquema de vacunación, todas las cosas, no tiene más problemas, quédate tranquila. Eso sí, debes hacer una revisión periódica donde tu médico, así sea en la EPS. Perfecto, vamos entonces a otro pequeño corte y seguimos aquí aprendiendo bastante de este tema de meningitis con el doctor José Betancourt. Esta semana en De Acuerdo, el Consejo de Medellín pide la atención y seguridad para el sector de Lovaina San Pedro. El Estado tiene que ser claro y fuerte contra la gran estafa inmobiliaria. No puede volver a pasar en Medellín. El Consejo de la Ciudad prepara traslado al primer piso de la alcaldía. Allí estará más cerca la comunidad con nuevos servicios. De Acuerdo, miércoles 8:30 por Telemedellín. Aquí te ves, votando.
también esto va para los deportistas, para que se pongan por ahí, manito, a entrenar, porque si no lo haces te puedes que engordar y la gordura malestar te va a causar una diabetes, eso te puede matar. Te hago, manito, aquí una invitación, venite a hacer entrenamiento, por favor, barritas, trotar, si quieres caminar, lo que tú quieras le puedes mezclar en la pesa, eso te puede colaborar y me embolate, pero no voy a fallar. Mira, este atleta es profeta, en esta me mantengo a diario en mi bicicleta. Todo el mundo sabe cómo es que va la caminata, mucho puede colaborar. You know how we do Element Flow en la casa. El nombre del grupo es Element Flow. Hace 7 años aproximadamente pertenecemos a la Corporación Talento Urbano. Somos mayoría de la región pacífica. La Corporación de Talentos Urbanos se interesa mucho en el cambio, porque si hay unos artistas que en realidad no tienen pues como la facilidad de estar, a veces ellos están en las esquinas, entonces nosotros cambiamos estar parados en la esquina por estar en los ensayos o por estar en los eventos o estar en los escenarios a nivel de ciudad. Muchachos, ¿cómo van con la canción? Excelente. En homenaje a Medellín, muchachos. Ya está casi listo. Tenemos que sacar una canción en homenaje a nuestra ciudad, que nos ha dado la oportunidad de estar aquí y de seguir adelante. En ese proceso, a través de aquellas actividades, por ejemplo, mejoramos la respiración, mejoramos coordinación, equilibrio a través de la danza o los tipos de baile urbanos que practicamos, a través del canto. Inflen esa pancita, inflenla sin pena, ¿qué pasa pues? Me he beneficiado mucho porque he logrado a través de esa corporación a desarrollar actividades, a ejercer talleres como de derechos humanos, de ritmos urbanos y todo eso. En primera instancia, yo me encargo de la parte de la formación, la primera etapa. En la segunda etapa, ellos ya van cogiendo como el conducto regular y ellos por medio de su sabiduría, por medio de su talento, entonces ellos crean sus propias coreografías, ¿sí? También la corporación tiene algo que de pronto mucha gente no menciona, que es los valores. Ahí se trabaja mucho valor. Valor, amar a la familia, los amigos, el respeto, la puntualidad. Bueno, en este espacio es muy bueno y hago un llamado a los jóvenes, a toda persona que acuda, porque bailar y estar atrás de esta actividad es una forma fundamental como de hacer vida, de hacer salud, de estar estable. Ciudad bonita que enamora, varía en flores y aromas, capital de la montaña, y aquí lo malo a lo bueno no empaña. Ciudad pujante emprendedora, del mundo más innovadora, Villa Moda y del textil, y un bonito lugar para vivir. Y esta es nuestra historia de vida del día de hoy. La escogimos porque hoy es el día de la afrocolombianidad. Entonces queremos resaltar este grupo que se llama Talentos Urbanos, la Corporación Talentos Urbanos, donde desde hace mucho tiempo reciben jóvenes y empiezan a formarlos en el canto, en el baile, descubrir todos estos talentos que nos acaban de mostrar, pero además aceptan personas pues de cualquier etnia. Veíamos pues cómo descubren unos talentos en el baile increíbles y además manifiestan que su salud, que se divierten, que mentalmente están más activos. Felicitaciones para ellos. Buen programa. Tenemos llamada, pero antes quiero compartir unos trinos que hemos publicado esta mañana en nuestra cuenta que es @saludmedellín. Hoy en Medellín Ciudad Saludable hablamos de prevención del meningitis, tema de hoy. Recuerda participar en el concurso fotográfico La magia de las unidades móviles está en ti. Ahí está el vínculo, el link para más información. La mejor pastilla para la salud es la actividad física. Sin importar la edad, todos debemos tener hábitos saludables. Todos los ciudadanos podrán participar practicando actividad física y deportiva y enviándonos las fotografías. ¿A qué se refiere?
refieren a esto, a lo que ya les hablamos. Medellín se prepara para el Día del Desafío y ahí hay otra fotografía del secretario de Salud y el director del INDER, @Salud Medellín, nuestra cuenta en Twitter. Tenemos llamada, ¿no? Claro que sí, hay que dar prioridad a nuestros televidentes. María Morales, nuevamente desde Buenos Aires, que está muy activo. Buenos días, María. Hola, María. Buenos días. Primero los quería felicitar por el programa. Muchas gracias. Y les quería hacer una pregunta. Lo que pasa es que tengo un niño de 2 años y se enferma mucho de amigdalitis, pues cada mes le da amigdalitis. Y quería saber si es por falta de la vacuna. Y una niña de 8 años también se le puede aplicar la vacuna. Perfecto, María. Gracias. Muchas gracias por llamarnos. Te quisiera aclarar, las vacunas, existen varias vacunas. A ella hay que ponerle su esquema de vacunación. La que tiene amigdalitis o la que sufre amigdalitis, ella debe ir donde su médico para ver si es que está sufriendo mucho amigdalitis y de pronto necesita que le saquen las amígdalas, pues por decir alguna cosa. Pero eso es independiente a su esquema de vacunación. Ella debe recibir todo el esquema de vacunación completo y la grande también debe colocársele la vacuna contra el meningococo. A propósito, doctor Betancourt, de vacunación, ¿cómo estamos en cobertura y qué tan efectiva, en qué porcentaje es efectiva la vacunación? Mira, la vacuna, porque en nuestro medio hay varias clases de vacunas, ¿sí? Primero, la vacuna contra el neumococo, en este momento existen 2, ¿sí? No vamos a hablar de marcas, pero una tiene mejor cobertura que la otra, ¿sí? Una cubre 13 serotipos y la otra cubre 9 serotipos, ¿sí? La vacuna que da el gobierno, las 2 dosis, en este momento la cobertura es muy buena, está por encima del 90%. Pero como se le dan las 2 dosis nomás, que le tenemos que colocar las otras dosis adicionales, ese cubrimiento baja un poquito, pero mejora la disminución de las infecciones a largo plazo, las meningitis, las otitis, que también hablabas ahorita de ellas, ¿sí? Y las infecciones, es que por ejemplo el neumococo no solamente produce meningitis, produce otitis, produce laringitis, produce bronquitis, produce neumonías, produce una cantidad de infecciones en el organismo que las más graves son neumonía, meningitis básicamente, ¿sí? Pero se puede extender en todo el organismo. Entonces eso es muy importante, es aclararle a las personas que todo el esquema de vacunación debe estar completo y que si yo no tengo la tercera dosis es muy importante hacérsela poner. ¿Por qué? Porque eso me va a mejorar la cobertura contra esa clase de infección a largo plazo. Entonces, que valga, yo creo que eso no vale más de 200.000 pesos la tercera dosis y la otra dosis se la colocamos entre los 18 y los 24 meses, no tiene ningún problema y creo que es muy importante hacérsela poner. Muy bien, doctor. Hablemos un poquito de la sintomatología. En los niños a veces es muy complicado determinar porque no manifiestan fácilmente, pero ¿cuáles son esos signos de alarma como uno para decir esto ya no es normal, debo irme inmediatamente para un servicio de urgencias? Yo creo que hay que hacerle varios énfasis a las personas. La primera es que generalmente la fiebre no es un síntoma, digámoslo, que yo deba quitarle inmediatamente a los niños. ¿Por qué? Porque la fiebre es una defensa que los niños y todos los pacientes estamos tratando de defendernos contra una clase de infección cualquiera que sea. ¿Sí? Esa es la primera. Pero los síntomas son básicamente 3, o pongámoslo en 4 en los niños pequeños. Son definitivamente fiebre, malestar general, ¿sí? Que esté vomitando y que tenga mucho dolor de cabeza. Y los niños, si ustedes son juiciosos o si la madre es juiciosa con su bebé, uno se da cuenta que los niños cuando no tienen infecciones graves o están tranquilos, se ponen muy irritables, pero cuando yo los cargo, la mamá los carga, los cuidadores los cargan, los niños generalmente se calman. Cuando yo tengo una meningitis, los niños, a pesar de estar cargados, a pesar de darles analgésicos, a pesar de darles muchos medicamentos, ellos siguen muy irritables. Es lo que al principio del programa hablabas, que los niños se ponen irritables a pesar del cuidado, a pesar de la atención, a pesar de cargarlos. Eso me indica a mí, asociado a los otros 3 síntomas principales, me dice a mí que yo debo ir donde el médico, que lo deben estudiar, sí, y que debemos descartarle una meningitis. Sí. Decíamos desde el comienzo, se transmite de persona a persona,
la tos, los besos, el estornudo, cuando ya lo diagnosticamos y cuando ya tenemos la presencia de la meningitis en la casa, ¿qué debemos hacer? ¿Qué cuidados especiales para evitar que se propague? Muy importante. Cuando yo tengo una meningitis, por ejemplo por neumococo, mi obligación como médico es informar a la Dirección Local de Salud. La Dirección Local de Salud inmediatamente emprende un programa de cubrimiento como de sellamiento, digámoslo así, para darle a todas las personas como medicamentos para disminuir esa clase de infección, o estudiar a todos los pacientes o a todos los cuidadores que hay alrededor de ellos para tratar de disminuir o que no se propague esa infección. Sí, eso es muy importante siempre. Lo hacemos con todas las infecciones que el Servicio Seccional de Salud nos dice que debemos informar inmediatamente. Si yo tengo, por ejemplo, en este momento un brote de decir yo en mi hospital tengo una rubeola, yo debo informar al Servicio Seccional de Salud que tengo una rubeola y ellos van inmediatamente a hacer el cubrimiento. Lo mismo es en meningitis. Si yo tengo un paciente que llega a la clínica o al hospital con meningitis, yo debo informar inmediatamente a la Dirección Local de Salud para que ellos vayan a la casa, visiten la casa, miren absolutamente todo lo que está pasando y ya ellos deciden qué sí sigue con todos los pacientes y todos los cuidadores. Doctor Betancourt, muchas gracias. Aprendimos mucho en esta jornada de Medellín Ciudad Saludable. ¿Lo volvemos a molestar? Cuando quieran. Muy querido, de verdad, muchísimas gracias. Y nos dejó muy buenos mensajes. Mañana entonces la cita nuevamente, 11 de la mañana. Esta semana ha sido muy provechosa y tenemos un tema que les va a gustar mucho, cálculos en el riñón, bastante común. Entonces preparen sus preguntas, que pasen feliz tarde y cuídense mucho.